Hola, magos, magas y exploradores de misterios. En algún momento de la historia, los hombres vieron gigantes y huyeron. Lo más inquietante es que escribieron sus nombres. Los dibujaron en piedras. Los tallaron en leyendas. ¿Fueron solo mitos? ¿O, tal vez, gigantes de verdad caminaron entre nosotros? La historia, la mitología, e incluso los textos sagrados, nos susurran pistas sobre estos colosos olvidados. En este vídeo viajaremos al pasado para descubrir quiénes fueron, qué civilizaciones los veneraron, y por qué su recuerdo sigue vivo, como un eco antiguo que se niega a desaparecer. Gigantes en la mitología, entre dioses y monstruos. Las civilizaciones antiguas no solo hablaban de gigantes, creían en ellos. En la Grecia clásica, por ejemplo, los titanes fueron la primera generación de dioses. Hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. 12 gigantes, 6 hombres y 6 mujeres, que representaban distintas fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida. Eran inmortales, poderosos, y durante mucho tiempo, lo gobernaron todo. Pero su era terminó con la titanomaquia, una guerra descomunal que lo cambió todo. Ahí empezó el reinado de los dioses olímpicos. En la mitología nórdica, los Jotun eran gigantes de hielo, fuego y roca que habitaban en Jotunheim, un mundo ajeno y hostil al de los dioses. Ymir, el primero de ellos, fue asesinado por Odín y sus hermanos, quienes usaron su cuerpo para crear el mundo. Y luego está Surd, el gigante de fuego, destinado a destruir Asgard durante el Ragnarok. Pero no todos los Jotun fueron enemigos. Figuras como Skadi, nacida gigante, lograron cruzar la frontera entre los mundos y ser aceptadas en Asgard. Tras la muerte de su padre Tjazi a manos de los dioses, Skadi exigió venganza y se presentó armada ante los Aesir. En lugar de una guerra, los dioses le ofrecieron una compensación, un esposo entre ellos y un lugar en su mundo. Así, Skadi eligió a Anjord, dios del mar y los vientos, y se estableció en Asgard. Con el tiempo, se convirtió en la diosa del invierno, las montañas, la caza y el esquí. Una figura poderosa, solitaria y salvaje, que nunca abandonó del todo su alma de gigante. En la Biblia, aparecen los Nefilim, descritos en el Génesis como los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Híbridos de naturaleza divina y humana, eran gigantes de fuerza descomunal, seres que acabaron corrompiendo el mundo. Su existencia, según algunas tradiciones, está directamente asociada a los días previos al diluvio universal, como si fueran la chispa final que provocó que todo fuera barrido y reiniciado. ¿Son una metáfora de una corrupción espiritual? ¿O tal vez vestigios mitológicos de una raza olvidada que alguna vez caminó sobre la Tierra? Si queréis conocer más detalles sobre los Nefilim, tengo un vídeo completo en mi canal donde exploro a fondo su historia, sus orígenes y las múltiples interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. No te lo pierdas. Uno de los gigantes más famosos que podría estar vinculado a los Nefilim es Gilgamesh, el legendario rey de Uruk. Según la epopeya de Gilgamesh, era 2/3 divino y 1/3 humano, lo que le otorgaba no solo una fuerza sobrehumana, sino una estatura imponente. Su historia es una de las más antiguas que conocemos, y gira en torno a una búsqueda que sigue siendo universal, la inmortalidad. Enfrentó pruebas imposibles, viajó más allá del mundo de los vivos, y al final, comprendió lo que todos, tarde o temprano, tenemos que aceptar, la mortalidad humana. ¿Era un Nefilim que sobrevivió al diluvio? ¿Un último eco de aquella raza extinta? Su historia sigue generando preguntas, y probablemente lo hará por mucho tiempo más. Otro grupo de gigantes mencionados en la Biblia son los Anakim, habitantes de la antigua región de Canaán. Según el libro de los Números, cuando Moisés envió a sus espías a explorar la tierra prometida, estos regresaron aterrados. Afirmaban haber visto allí gigantes tan imponentes que se sintieron como simples saltamontes a su lado. Por su estatura y presencia descomunal, los identificaron como posibles descendientes de los Nefilim. Más adelante, durante la conquista de Canaán, Josué logró expulsarlos de las montañas. Sin embargo, algunos sobrevivieron, refugiándose en ciudades filisteas como Gaza y Gat. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más interesante. Goliat, el famoso gigante filisteo que enfrentó a David, era originario de Gat, precisamente una de las ciudades donde se habrían asentado los últimos Anakim. Esto ha llevado a muchos a especular que Goliat, y quizás otros guerreros filisteos, podrían haber sido descendientes directos de aquellos antiguos gigantes. Pero los ecos de estos colosos no terminan ahí. No podemos olvidar a Gog y Magog,
figuras enigmáticas mencionadas tanto en la Biblia como en el Corán, y que aparecen también en una gran variedad de leyendas medievales. Según la versión, pueden ser gigantes o bien líderes de ejércitos apocalípticos. Pero en todos los casos, su presencia anuncia el fin de los tiempos. Una antigua leyenda cuenta que Alejandro Magno, al descubrir su existencia durante sus campañas, ordenó construir un muro para contenerlos. Un muro que, según la profecía, caerá al final de los días, liberando su furia sobre el mundo. En la mitología británica, Gog y Magog vuelven a aparecer, esta vez en la historia Regum Britanniae del cronista Geoffrey de Monmouth, en el siglo XII. Allí se les describe como los últimos gigantes que habitaban la isla de Albión antes de la llegada de los troyanos, liderados por Bruto de Troya. Se dice que Bruto y sus hombres exterminaron a la mayoría de estos gigantes, pero uno, llamado Gog-Magog, fue capturado. Fue enfrentado en combate por el héroe Corineo, quien lo derrotó arrojándolo desde un acantilado. Con el tiempo, la tradición británica fusionó estas figuras, tomó los nombres bíblicos de Gog y Magog y los adaptó al imaginario local. Así, pasaron de ser monstruos apocalípticos a convertirse en guardianes míticos de Londres. Aunque en los relatos originales de Albión solo se menciona a un gigante, Gog-Magog, en la iconografía posterior se representan como dos figuras, una dualidad que ha perdurado. Hoy en día, sus estatuas desfilan en eventos como el Lord Mayor's Show, y aunque ya no dan miedo, siguen cargando con siglos de simbolismo, misterio, y una leyenda que se niega a desaparecer. Gigantes históricos, entre la realidad y la leyenda. En la historia bíblica, el gigante más famoso es Goliat, el temible guerrero filisteo. Según el primer libro de Samuel, Goliat medía más de 3 metros, y su armadura era tan pesada que ningún soldado común podía cargarla. Fue derrotado por el joven David, armado solo con una honda y una piedra, en una de las escenas más simbólicas del triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta. También existen relatos fascinantes sobre gigantes en tierras mucho más australes, los gigantes de la Patagonia. Exploradores españoles del siglo XVI, como Fernando de Magallanes, afirmaron haberlos visto. Uno de los testimonios más conocidos es el de Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, quien describió haber encontrado en la bahía de San Julián a un hombre tan alto que los europeos apenas le llegaban a la cintura. Una visión imponente, desconcertante, casi inverosímil. Estas historias dieron origen al término patagones, con el que comenzaron a referirse a los habitantes nativos de la región y que terminaría bautizando a toda la zona, la Patagonia. Con el tiempo, los investigadores han propuesto una explicación más terrenal. Se cree que aquellos supuestos gigantes podrían haber sido los tehuelches, un pueblo indígena cuya estatura realmente superaba con facilidad la media europea de la época. ¿Relatos exagerados? ¿Errores de percepción amplificados por el asombro del Nuevo Mundo? ¿O acaso restos borrosos de algo más antiguo, más difícil de encajar en nuestras categorías modernas? Gigantes en la cultura y la historia. Los gigantes han sido una presencia constante en el imaginario humano. Aparecen como castigos divinos, encarnaciones de la ira de los dioses. Como héroes caídos, demasiado grandes para este mundo. Y también como monstruos que se atreven a desafiar a reyes, profetas y deidades. Su simbolismo atraviesa culturas, épocas y creencias. Representan el miedo a lo incontrolable, la admiración por lo sobrehumano, y ese conflicto eterno tan humano entre el hombre y sus propios límites, entre lo que somos y lo que nunca podremos ser del todo. ¿Dónde están los gigantes hoy? ¿Existieron realmente? ¿O son solo reflejos de nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestros intentos de explicar lo inexplicable? Lo cierto es que, de una forma u otra, siguen entre nosotros. En textos sagrados, en leyendas antiguas, en obras de arte, y también en la cultura popular que consumimos cada día. Los gigantes no han desaparecido. Quizás, después de todo, nunca se fueron. Tal vez solo aguardan, silenciosos, en las sombras del tiempo, esperando que alguien los recuerde. Y hasta aquí llega este recorrido por los gigantes más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios. ¿Cuál de estos gigantes te sorprendió más? ¿Crees que pudieron haber existido alguna vez? Nos vemos muy pronto, en un nuevo viaje por los misterios del pasado. Hasta entonces, mantén encendida la llama del conocimiento.